Temporada 4, Monty Peiró. ¿Qué pasa, Escaliburcio Ramón? Encantado de estar aquí una vez más, después de 2 meses que se han alargado mucho. Sí. Para bien y para mal, más mal para bien. ¿A ti se te han hecho largos estos 2 meses? No, a mí me han dado igual. Quiero decir, no he notado una especial elasticidad temporal en ninguno de los dos sentidos. No has visto He experimentado un transcurso del tiempo bastante promedio. Normal. ¿Has disfrutado mucho de este tiempo de vacaciones? Bueno, yo he tenido pocas vacaciones, las pocas que he tenido, efectivamente, las he disfrutado. Y todo lo demás, pues muy bien. Bien, un verano más. ¿Ha sido más o menos lo que esperabas? Sí, no tenía tampoco muchas expectativas, pero ha estado bien. He estado en París, que es una ciudad que me encanta. He hecho bolos muy guays. Bien, no me quejo. ¿Has descansado lo que necesitabas descansar? Nunca. Eso nunca va a pasar. Pero de todo mal, sin incluir el trabajo, imaginemos por un instante que todo mal es nuestra única vida. Vale. Es nuestro... He descansado de todo mal, sí. Exacto. Porque es verdad que la temporada anterior la terminamos con la sensación de sequedad. Mental y de que habíamos agotado nuestras ideas y nuestro capital creativo y ya nunca más íbamos a poder pensar nuevas cosas para el podcast. Eso sí, porque yo ahora estoy aquí más fresca. Estás fresca. Más fresca que una rosa. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes con mucho odio o eso del odio con el que empezábamos las primeras temporadas está cambiando en otra cosa? No, a ver, el odio que yo tengo es basal. Yo tengo un nivel de odio basal que sigue ahí, latente en mí y por favor, si algún día deja de estar ahí, no sé, llévame a un psicólogo, pero a uno de verdad, no a un Rafael Santandreu ni gilipollas. Claro. Entonces, mi nivel de odio está ahí, pero es verdad que en las últimas temporadas hemos hecho una especie de alquimia con ese odio y lo hemos transubstanciado en otras cosas igualmente interesantes, pero que es importante saber que nace en el odio, porque eso hay que reivindicarlo. Claro, está bien, basta de buen rollo. Basta de buen rollo. Yo recuerdo las primeras temporadas que sí que usábamos la palabra odio muy a menudo y la última prácticamente no lo usamos. Pero bueno, porque yo creo que ya no hace ni falta. En mitad de una pandemia, con la situación que tenemos... Sí, a ver, odio es una palabra muy fuerte. Claro. También parece que hay como miedo a decirla porque es una palabra muy fuerte y porque se asocia a cosas que son verdaderamente horribles y que no tienen nada que ver con lo que nosotros llamamos odio. Pero a mí me gusta. Sí, también es cierto, yo creo que también la hemos dejado utilizar tanto porque hay mucha gente que se ha subido al carro del cinismo. Sí, eso también. Y eso hace que cuando hay gente que igual está subiéndose a este carro con la que no te sientes identificada, empieza a costarte más seguir haciendo lo que haces, ¿no? Y porque esto es una reflexión que voy a hacer ahora, o sea, que tengo en mi cabeza de manera abstracta. Claro que sí. Siempre, y voy a intentar verbalizarla. El odio, yo cuando hablo de odio, de cosas que odio y tal, no estoy hablando de ejercer ningún tipo de violencia. Bueno, algunas veces sí, pero me refiero, no es ese odio gratuito que desea hacer daño, ¿no? Es una especie de motor. Yo vengo mucho del rencor y utilizo mucho el rencor como motor y me molesta un poco esta corriente actual en la que parece que uno no puede tener emociones negativas, que eso está mal, que todo es pensamiento positivo y hay que tal, y las emociones negativas para algunas personas no son una elección. Algunas personas necesitan sentir rencor y el rencor, el odio o la rebelión, la resistencia, son herramientas muy poderosas a través de las cuales crear cosas que son positivas y son buenas en tanto en cuanto nos hacen estar bien. Entonces yo reivindico el rencor porque yo vengo del rencor. Claro. Yo vengo de sentir mucho rencor por muchas cosas que me han pasado, por muchas cosas que he visto, por muchas injusticias que me molestan y que me afectan, aunque a lo mejor no me toquen directamente. Y creo que el rencor, en algunas personas por lo menos, existe y ya está bien de estigmatizarlo. Otra cosa es cómo tú lo trabajes, lo que tú hagas con él, y evidentemente si te estás haciendo daño a ti mismo porque no eres capaz de gestionarlo, busca ayuda y busca la manera de canalizarlo. Pero lo que vengo a reivindicar es que a veces estar enfadado, tener odio, tener rabia, tener rencor, ¿qué pasa? Que está muy guay, es necesario, claro, pero es muy necesario transformarlo, que es lo que yo mencionaba, que hay gente que se ha subido al carro del odio y de la crítica y de tal, sin un fondo más allá que la propia crítica. Exacto. O sea, la crítica nunca puede ser vacía. Decir la burrada más grande y ya está. Exacto. Eso me parece aburridísimo. El odiar por odiar sin buscar un fin. Tú cuando odias algo, cuando criticas algo, el fin último tiene que ser cambiar algo. Claro. O sea, el espíritu transformador tiene que estar detrás. O simplemente molestar y resistir, que también. Claro, pero molestar y resistir
de alguna forma también es transformador, porque busca que la entidad que está haciendo tu vida peor se sienta mal al menos, claro. y de alguna forma esa energía pueda cambiar a la larga algo. Sí. He mencionado la palabra energía y me ha preocupado un poco. Sí, bueno, a mí lo de las energías, red flag. Pero bueno, porque estamos así porque estamos con este nivel. Porque estamos a de tope. Intensidad. Porque estamos a tope. Ya llevamos 2 meses y pico sin pegar nuestras turras. Sin pegar nuestras turras. Y venimos. ¿Cómo venimos de turras, Mundipero? Bueno, yo qué sé. A mí me da igual. O sea, te quiero decir. Yo qué sé, venimos como... En todo mal somos transparentes, tío. Somos como somos. Pues si estamos turros, estamos turras. Si estamos más graciosos, estamos graciosos. Yo qué sé. ¿Pero tú cómo te notas? A ver, yo me noto ahora mismo con otra energía diferente, y vuelvo a utilizar la palabra energía, con la que terminamos la temporada. Bien, me refiero, bien. me noto un poco menos turras, pero acabamos ahora mismo de pegar una turra que flipas, que no la hemos visto venir ni tú ni yo, porque nos ha sobrevenido. No, entonces yo qué sé, creo que no, vamos a dejar de hacer predicciones. Esto es una buena turra. Y vamos a ello. Te lo digo yo. Vamos Me a gusta empezar mucho la esta conversación que estamos teniendo. Sí, pero a lo mejor la podemos tener en privado, ¿no? Y no socarrar a esta gente que nos da su dinero en Patreon. Bueno, pero esta gente nos da su dinero en Patreon para que les demos la turra. Sí, ¿tú crees? Por supuesto. Bueno. Esta es turra de primera calidad, te lo digo yo. Vale. Te lo digo yo, tú confía en mí. Genial, yo siempre confío en mí. Que tengo un podcast y sé de lo que hablo. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos Venga. a empezar la temporada. Cosas que no, coño. Excaliburcio. ¿Qué pasa? Basta ya, por favor te lo pido, de poner candados en puentes de sitios. Ostras, esto... O sea, basta ya con esta mierda, esto es dantesco, tío. Te vas por ahí, te ves un puente con 18.000 toneladas de acero en candados, que hay puentes que se están, quiere decir que hay estructuras que se están cayendo, que hay un señor no erigió un puente en el siglo XVII con la infraestructura que había, lo difícil que era eso, para que vengas tú, José Luis, a poner un candado con tu puta novia que no la soportas y que esa relación no va a ningún sitio, porque o sea, basta ya. Quiero decir, esto ya no tiene ninguna justificación, esto tiene que ser ilegal. Esto para mí es peor que te pillen poniendo un candado en un puente que te pillen con un fardo de cocaína. Vale, para la gente que igual se le escapa un poco de qué estás hablando, hay parejas que se compran activamente un candado para irse al yo que sé, al puente este de Florencia o al de París o al de Cuenca. Quiero decir, es que cualquier puente les vale ya. Es que esta gente no filtra. Claro, escribir unas iniciales en él con rotulador, que eso se borra enseguida. Y ponerlo en un puente para que su amor sea eterno. Pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Habéis visto las estadísticas de divorcios? Claro, es que además quiero decirte, mira, os digo una cosa, hay un puente en el que lo podéis poner, que es en cualquier puente de Calatrava. Porque total, ya se va a caer. Entonces da igual que se caiga antes que después. Pero si no es de Calatrava, por favor, no pongáis candados en los puentes, porque es que no podemos soportarlo más ya. Que además te vas tú a París o a donde sea a ver un puente bonito y lo único que ves son candados que te recuerdan el asco que da la gente. Muchísimo asco. O sea, no, basta ya con esto. Yo de lo que estoy harto es de algo que hizo gracia el primer día, pero ya dejó hace tiempo de hacer gracia, que es bromear cuando te vacunan con el tema de la base del virus ha sido actualizada. Ay, sí, de verdad. Ya tengo el 5G, Miguel Bosé, mira, ya tengo el chip, tengo no sé qué. Sé que habéis estado mucho tiempo esperando este momento de la vacunación, cosa que nos ha hecho mucha ilusión y no hemos podido relatar aquí. Bueno, tú sí que pudiste relatarnos al final de temporada tu experiencia. Sí, yo me vacuné pronto, claro. Sí. Yo me he vacunado este verano como casi toda la gente joven como nosotros. Pero claro, que tengas muchas ganas de soltar lo del 5G y lo de la base de virus ha sido actualizada no quiere decir que eso ya haya pasado ya su momento. Es una movida porque claro, esto se agotó con las primeras personas que se vacunaron, es una movida porque todos queríamos hacer esa gracia, pero hay que saber parar. Hay que saber parar. Oye, ¿tuvo la gente de 50 años la suerte de poder hacer esa gracia con gracia? Pues oye, démosles a la pobre gente de 50 años o más, que los pobres ya tienen que llevar lo suyo. Claro, la primicia de estrenar ese tipo de bromas. O sea, es que la gente joven
tiene otros sitios donde poder hacer gracias, que para eso tenéis las redes La sociales. gente joven se pega fiestas en el Galileo Galilei y ya está. O sea, cada uno con lo suyo. Dejad a los boomers que hagan su gracia, que todos la entienden, porque criticar a Miguel Bosé y reírse de él, todo el mundo lo entiende Claro, y es gracioso. pero Entonces, bueno, ya está. Hay otras maneras, ¿no? Creemos nuevas coñas para la exacto, vacuna. démosle eso. Vale, pues mira, yo no puedo más con el uso y el abuso de los diminutivos cuando además son innecesarios. Y esto se ve mucho en el mundo de la restauración. En Sí. cartas de comida que es arrocito con verduritas. Pero vamos a ver, ¿por qué? ¿Por Yo no qué? quiero verduritas, yo quiero verduras. Claro, ¿Por qué verduras. arrocito? O sea, hay una tendencia a infantilizar a los alimentos Sí. que no puedo entenderlo. ¿Qué Sí. tenemos? ¿5 años? Sí, es una infantilización total de Total, todo. De total. todo, Es de una tan- falta de respeto a ese arroz, ¿sabes? Mm. Ese arroz se merece lo mejor, tío. Un arroz con verduras se merece un trato elegante. Y Sí. no esa mierda del arrocito con verduritas y cebollita y no sé qué. No puedo más. La gentrificación está trayendo cosas muy malas. Tenemos que hablar de la gentrificación en algún programa. Lo tenemos apuntado, pero, sí, pero aún por está lo que sea no por nos venir. apetece luego mucho. Tenemos mucho de qué hablar de la gentrificación. Sí. Yo, para cerrar esta sección, me gustaría hablar la pasión acumulativa de plásticos y envases por parte de la gente más mayor. Porque absolutamente cualquier plástico capaz de albergar en su interior cualquier sustancia Ya, ha de ser guardado. ha de ser guardada. Es decir, porque una bolsa, una bolsita donde había unas almendras, una vez sin almendras, se debe guardar Ya. para depositar más tarde, o sea, nunca, Nunca. cualquier cosa por si acaso. Ya. Y Em- aparte que a veces se reutilizan para cosas Ujú. por ese afán de reutilizarlo y de Claro. repente te meten un bocadillo dentro Claro. y de repente tu bocadillo sabe a almendras. Claro. O sea, quiero decir que no, que las bolsas, que está mal, hay que intentar no consumir bolsas de plástico, Claro. pero tampoco hay que alargar innecesariamente la vida de una bolsa de plástico. O sea, si tú abres una bolsa de snacks, de Doritos, la bolsa de Doritos no has de guardarla. No. ¿Qué quieres guardar en una bolsa de Doritos? Nada. Por el amor de Dios. Ganas de vivir. Todo el mundo guarda alguna vez vasitos de cristal de yogur. Los de la lechera y Sí. eso. Pero los Pero de es que plástico, no, es que ni eso. los de plástico, que lo han visto estos ojos, Sí. que guardar, Envases de yogur, ¿para qué? que miden, Para hacerte un teléfono de eso. miden un átomo de grosor. Claro. El fondo del yogur tiene un átomo de plástico, no Sí. tiene más, que eso se rompe enseguida. Mira, no puedo soportar. Me paso todo el verano tirando plásticos y envases de todo tipo. Yo a mí me pasa al revés. Yo tengo como un afán reciclador con el plástico, que aún no me he terminado un envase y tal, ya estoy pensando en vaciarlo en otro sitio para poder tirar el envase. Claro, es que Y hay poder algo- completar mi bolsa de plástico hasta arriba y ya poder bajarla y continuar con el ciclo de la vida. Da placer reciclar plástico. A mí me da gustico. A mí me gusta reciclar plástico y papel. Es que el papel me queda lejos. O sea, el container me queda lejos de casa. ¿Y no reciclas por eso? No, Madre mía, eres basura. reciclo lo demás. Qué mala persona eres. Pero el plástico lo reciclo a saco. Muchísimo. Yo reciclo muchísimo plástico. Reciclo muchísimo también. plástico. Pues muy bien. Compro muchas cosas de plástico para reciclar. Solo para poder reciclarla. Sí. Dramon Melendi Dramon Melendi. Vuelve todo mal, pero no es lo único que ha vuelto y estamos... vamos a anunciaros una cosa muy fuerte. Bueno, vas a anunciarnos. Bueno, ya Monty ya se pueden imaginar porque hay una cortinilla que Ah, ha hecho un claro. poco de spoiler. Joder, claro, ha hecho de spoiler. No, bueno, pues ya está. ¿Qué ha pasado? Bueno, mira, el sábado por la mañana Ujú. estaba yo tranquilamente esperando a mi colega Charlie para irme a ensayar sí. y recibo un WhatsApp de Ujú. Nacho Moore Ujú. que me dice: espero ser el que te dé esta primicia. Melendi acaba de sacar un tema y puedo decir que acaba de entrar en el top 3 de temas de Melendi. Muy a mí fuerte. me entra, como tú Ujú. comprenderás, una ansiedad. Ujú. Y entonces yo escuché esta canción por primera vez en el móvil, con los auriculares, en una gasolinera de Patrais, Valencia. Un momento que no se te olvidará nunca. Un momento que no se me olvidará nunca porque fue brutal. Porque no me podía imaginar que me podía pasar a mí nada mejor
que Melendi sacara un temazo como este para empezar la temporada de Todo Mal. O sea, esto es muy fuerte, Scaliburcio. Muy fuerte. Muy fuerte. O sea, quiero decirte, estamos... Bueno, es que tampoco quiero crear mucho hype, Claro, pero es que da claro. igual el hype que crees, porque Melendi, o sea, puedo decir, sin temor a equivocarme, el mejor Melendi ha vuelto. Ha vuelto. Y aquí tenemos likes y cicatrices. La tierra enfermó, le han hecho un escáner y sin más, le han dado un par de siglos de vida, le han diagnosticado humanidad. Vamos a ver, ya empezamos bien. El Melendi más apocalíptico. Vale. Sí. La Tierra enfermó. Le han hecho un escáner y sin más. El Melendi más concienciado también es muy de Melendi, Sí. el tema de Sí. concienciación. Le han dado un par de siglos de vida, le han diagnosticado humanidad. Claro, que es muy de broma de Twitter. Esto es muy de Melendi también, el coger bromas sueltas de Twitter y plasmarlas en, Sí. en su letra sin ningún tipo Sí. de pudor. Mientras tanto las fake news vienen y van y dicen que este virus es made in Taiwan. Métete en Twitter y dime qué piensas tú. Bueno. Mientras tanto las fake news vienen y van. Me gusta mucho como dice fake news. Fake news, sí, es guapo. O sea, tiene algo de gracia. Métete en Twitter, Scaliburcio, y dile a Melendi qué piensas tú. Vale, de momento nuestros oyentes están diciendo, bueno, a ver, paciencia, ¿vale? Estribillo. A mí me está gustando. Likes y cicatrices, va sonando el blues de la religión de los youtubers, de la comunión de las fake news, de esos sin raíces. Hay alguien ahí que más da que insultes o critiques. Me da igual lo que piensas de mí, tú solo deja un like. Vale, hasta aquí tenemos un Melendi que hace una especie de analogía de internet con la religión, ¿no? La religión de los youtubers, la comunión de las fake news. Sí. Bueno, todo bien. En fin, tú solo deja un Y like. aquí va una foto de mi Cuidado. desayuno, bien continental, pa' que tu café de máquina te siente mal. Y aprieta el brazo contra el bazo y sonríe bien natural. Que no se note lo que aprietes, así bien casual. Ya no soy un cantautor, solo sigo la tendencia, porque el que me da la pasta dice que el arte es audiencia y que sin dembow ya no existe el flow. ¿Quién soy yo para contradecir al gurú? Métete en Twitter. Vale, primer rapeo de la canción. Ujú. Y aquí Melendi hace una especie de rapeo interpretado, o sea, como un rapeo con interpretación. Sí, se nota que no es algo que le salga de forma natural, es bastante incómodo sea, escucharlo. A Es ver. que esto es, Ujú. quiero decir, me da un cringe que no, además aprieta el brazo contra el bazo. ¡Wow! O sea, cuidado ahí, ¿eh? El Melendi más aliterado. Me fascina mucho cuando él critica, o sea, de alguna forma parece que está criticando el ir por las tendencias y tal, que la gente sea menos auténtica y siga más las tendencias cuando él lleva como 4 o 5 años haciendo otro tipo de música que no les representa y que nos ha tenido bastante abandonados a nosotros. Exactamente. Haciendo como algo no reggaetón, pero sí... Atonteado con el reggaetón. De hecho, atonteado con el el primer reggaetón. adelanto de este nuevo disco, porque aquí dice, sin el dembow ya no existe el flow. Como criticando que la gente ahora hace dembow. Pero Ya. el primer tema que ha sacado es un tema claramente latino con ese Ya. rollo. O sea, vamos a ver, Melendi. Vamos a ver. Bueno, aquí viene otro estribillo que es bastante random. ¿Y crees que después del rapeo ya no puede venir nada peor, no? Pues viene otro rapeo con sorpresa, ¿vale? Vamos a saltar directamente a Es él. que sea apático o que no me importe el cambio climático, pero es que hoy una celebrity colgó un TikTok y ahora estoy en shock porque no hay stop. Bienvenidos todos al velorio. O sea, tsunami de cringe. ¿Sabes lo que pasa? Es que la movida ¿Qué es cojones? que What the fuck? a mí es que ya me gusta, es que Bueno, me estoy un poco yo en shock, el que está en shock el que soy está yo, en shock. porque estoy empezando a ver, está empezando a gustarme. O sea, valoro mucho su esfuerzo constante y muy fuerte por hacer esto. Bueno, espérate, es que no se ha acabado. Quiero decirte, es que queda lo mejor. Vamos a rezarle juntos a la Virgen del Santo Envoltorio, porque ¿quién soy yo desde mi escritorio? Cuando mi gurú me dice que un view vale más que 5 años de conservatorio. Mi gurú me dice que un view
un Sí. una visita, vale más que 5 años de conservatorio. Pero ¿qué ¿qué conservatorio, ¿Qué conservatorio, Melendi? Vamos a ver. ¿En qué conservatorio has estado tú? Es que no me jodas. O sea, quiero decirte, pero queda más. Y ¿Qué ahora más esto queda? para mí es muy importante. Ujú. Like nuestro, que estás en la nube, santificado sea YouTube. Venga a nosotros tu algoritmo y hágase a buen ritmo, tanto en suscriptores como en el engagement. Perdona nuestros dislikes como también perdonamos los de nuestros haters. Danos el 1.000.000 de likes, no nos dejes caer en el strike. Más líbranos de... Bueno, Melendi desarrolla esta metáfora y ya lo convierte en toda una alegoría Ujú. y se pone a rezar en este símil que él ha establecido como que si YouTube fuera religión, Ujú. like nuestro que estás en la nube. Santifica, que eso de like nuestro que estás en la nube es porque rima con YouTube, pero es un poco boomer, ¿sabes? Esta frase, porque los likes no están en la nube. Claro. Lo que pasa es que te rima con YouTube. A ver, Ve- la canción en general es muy Bueno, boomer. la canción es un es canto el himno boomer por excelencia. O sea, quiero Es un decir, himno boomer. es el himno boomer. Venga a nosotros tu algoritmo y hágase a buen ritmo tanto en suscriptores como en el engagement. Perdona nuestros dislikes como también perdonamos los de nuestros haters. Danos el 1.000.000 de likes, no nos dejes caer en el strike. Es una movida que haría un humorista de normalito, un humorista del Club de la Comedia, algo así, lo haría él y haría más o menos gracia, el rollo, ay, mira qué juego de palabras ha hecho con todo lo que es el ámbito online y de YouTube y de todo esto. Es curioso, es gracioso. Él coge, hace un single y, Además, y lo vende y él la ha hecho gente lo compra ha hecho una muchísimo. lista de palabras en plan YouTube, TikTok, nube, engagement. Y él los va metiendo Y eso tiene que salir. y los va metiendo totalmente. Es que, mira, por ejemplo, comentarios que hay en YouTube, ¿vale? Ujú. Una persona le dice, la trascendencia de Melendi es fenomenal. Ah, muy bien. Sin embargo, no es su única canción que nos invita a la reflexión. Ujú. Simplemente me quito el sombrero a este hombre que con cada canción nos regala sabiduría. Es que, claro, es que están aquí flipando con esto, pero es que hay millones de personas que consideran que esto es sabiduría. Ya. O sea, porque él tiene ese don de hacer como esa poesía cutre para... Poesía cercana. Es Sí. una cosa que ya hemos mencionado muchas veces y que era una cosa de Melendi que echábamos ya de menos. Por eso la última temporada prácticamente no hubo drama en Melendi porque ya habíamos de alguna forma acabado con todas este tipo de canciones. Las nuevas que estaba haciendo no llamaban la atención en este aspecto porque alguien le estaba censurando. Alguien estaba censurándole sus letras. Sí, alguien estaba limitándole, Y poniéndole... el verdadero Melendi es este. El verdadero Es Melendi es este. el que coge palabras que todo el mundo reconoce y del día a día y de que están en la calle y él lo convierte en poesía urbana, poesía Poesía de la unidad mínima de claro, poesía. Pero me hace gracia porque además, claro, el señor este el comentario que te he leído, los fans de Melendi le han dado 379 likes. Claro, y pocos me parece. Pero me refiero, likes. O sea, se supone que es una canción Ya. que critica los likes Claro, y critica claro, tal. claro. Y aquí están todos en YouTube comiendo de la piña, ¿sabes? Mm. A Melendi y validando. Bueno, en fin. A Melendi le da tan igual la hipocresía en la que está cayendo, pero de pleno con esta canción, porque obviamente todo lo que está diciendo son cosas que se pone en práctica en su mundillo. Claro. y las pone en práctica su equipo de... Él no hará nada en sus redes sociales, pero su equipo, el que está alrededor suya, utiliza las redes sociales para vender sus canciones Sí. y vender sus discos. Entonces, criticar todo esto es ridículo. Aparte de ahora, en 2021, hablar de youtubers cuando son streamers. Ya. Ahora en YouTube no hay nadie. O sea, Es que es boomerísimo todo esto. Es boomerísimo. yo estoy muy contento. Me gusta la canción. He estado tarareándola. Sí, llevamos durante días 3 tarareándola, días. sí. Eso algo tiene que ver, algo hace bien en ese aspecto, eso es innegable. Sí. Y sí, estoy un poco en shock porque... Porque ha sacado un TikTok.
Perdón, lo siento. Porque antaño, no sé, cuando empezamos este programa nos habríamos reído mucho más y habríamos tenido muchas más cosas que decir, pero yo de verdad es que ya solo tengo buenas palabras para Melendi. Yo tengo que decir que estoy muy contenta porque yo había perdido la esperanza de que volviera Melendi y para mí esta canción de verdad que es de las mejores. Para mí también está en mi top 3 porque además es una especie de Frankenstein de Melendi hecho de los mejores Melendi. Sí. Porque aquí está lo mejor del Melendi cantautor, lo mejor del Melendi boomer, Sí. lo mejor del Melendi canallita, el Melendi rapero. Es como... musicalmente es lo que sería si Melendi capilarmente aparece mañana y llevara un trozo de pelo rizado, otro liso, 3 rastas, o sea, que de verdad creo que es el pelo que debería llevar. Falta el Melendi machista y paternalista, o sea, Sí, o sea, porque podría no hay- haber criticado a las influencers tías, por ejemplo, y no lo ha hecho. Me refiero, no es lo ha verdad, hecho. falta el Melendi... Melendi, tenemos en Melendi un aliado feminista, de verdad. Tenemos que ver las nuevas Bueno, canciones. tampoco nos flipemos, ¿eh? Una pregunta, ¿esto es un single o forma Esto es parte el de un segundo disco? adelanto del próximo disco que creo que sale en diciembre. Vale. O sea, Es vamos que a ver. Quiero escuchar, si esta es la No, nueva haremos, yo creo que un todo mal reacts al nuevo Claro. disco de Melendi. Claro, yo quiero saber si este Melendi ha vuelto. Yo tengo mucha curiosidad por Ya. ver las nuevas canciones de amor que ha hecho Melendi. Ya. Tengo mucha curiosidad porque creo de verdad, aunque he estado repitiendo varias veces que esta canción me está gustando. Pero ¿cómo te va a estar gustando este pedazo de mierda? Vamos a ver. Yo ya no sé dónde acaba la broma y empieza Ya, el resto, ya de la has verdad, es que perdido. lo he perdido totalmente. Pero de verdad sí que es cierto que las canciones de amor son mi talón de Aquiles en cuanto a Melendi. Ahí sí que vamos a pasarlo en grande, porque Ya. ahí podemos sacar grandes Ya, cosas muy horribles. Yo en cambio tengo muchas ganas del Melendi que nos cuenta historias. También. Es decir, el Melendi de Sara Luna. Claro, sí, eso también tengo muchas El ganas. Melendi, digamos, Tie- más bardo. Sí, el ¿no? epistolar, el que nos cuente algo, sí, El epistolar bardo, también. El bardo, El sí, Melendi tal bardo cual. que narra historias, ¿no? Me gusta mucho y Al- también, por lo que he visto de momento, capilarmente no se ha hecho nada en el pelo, cosa que me preocupa. Vale. Porque creo que no se debe perder jamás esa unión músico-capilar de sacar un nuevo disco y pasar por la peluquería. Ya, una de las putadas es que Melendi da la sensación de que no se va a quedar calvo, tiene buena raíz. Entonces estamos perdiendo la posibilidad de un Melendi calvo. ¿Qué canciones haría? Hostia, un Melendi Melendi- calvo. Imagínate la cantidad de pasivo-agresividad que Hostia, debería es fuerte, tener un Melendi, un Melendi calvo es fuerte. Melendi calvo haría unas letras tan... Increíble, sí. Bueno, a ver, la vida es larga, ¿eh? Y Melendi va a vivir muchos años, entonces, cuidado que no nos sorprenda. Bueno, pues likes y cicatrices. Estoy muy contenta. Yo también, estoy que no quepo en mí. Gracias Melendi por volver, gracias por no ceder A las o presiones. por haber cedido temporalmente, pero haber vuelto a tus raíces, que también lo mencionas en la canción. Y nada, te deseo mucha suerte y que sigas con nosotros mucho tiempo. No te flipes, no es para tanto. No te flipes, no es para tanto. No te flipes. Escali, que tú me has preguntado qué tal mi verano, pero no te he preguntado qué tal Efectivamente. el tuyo. No me has preguntado qué tal el mío. ¿Cómo ha ido el verano? A ver, todo el mundo sabe que odio el verano. Soy muy pesado con esa movida. Creo que no hay nadie que me conozca que no sepa este dato. En el directo que hicimos para Patreon el domingo pasado, dije que no lo admitiría públicamente, pero finalmente lo voy a admitir. Ujú. Y aunque nadie me va a hacer apreciarlo, admitiré públicamente que los amantes del invierno somos infinitamente más pesados que los del verano, que se limitan a pasárselo de puta madre mientras nosotros lloriqueamos en nuestras casas pegados al ventilador. Así que me voy a permitir un último vals, el definitivo, una queja final contra el verano para callarme para siempre. Y ya está, y así me quedo tranquilo, queda grabado para la posteridad y os dejaré en paz a todos. Cosa que... Esto es un compromiso que estás adquiriendo aquí de manera heavy, ¿eh?
No creo que lo pueda cumplir, pero mira, es una excusa tan buena como cualquier otra para volver a quejarme una vez más. Pues del sí, verano. pues me parece bien. Empecemos por lo básico y rápidamente porque lo hemos oído muchas veces. En verano hace calor. El calor es insoportable. Está oficialmente desaconsejado por muchas instituciones públicas caminar por la calle a ciertas horas del día porque te puedes morir. Literalmente el calor te puede matar si no le temes. Llegas sudado a todas partes. Tu ropa es ridícula si eres un tío. Y casi toda la comida que te gusta te da calor porque comer caliente suele ser más guay que comer frío. Ujú. Aunque a veces, bueno, pues un gazpacho... pues, Sí, bueno, sienta el bien. gazpacho y el salmorejo a mí me fascinan, la verdad. Admito lo del gazpacho y lo del salmorejo. Hoy me vas a poder sacar muchísimas cosas. Vale. Si sales de casa, sal con una botella de agua si no quieres desmayarte. Y si eres calvo, por si los pantalones cortos no fueran suficientes, igual mejor ponte una puta gorra ridícula porque te vas a quemar la puta cabeza. Y después de un día infernal llega la noche y no puedes dormir porque con el calor pues no se duerme bien. Bueno, sí, si te pones un ventilador en la puta cara que está haciendo un ruido de mierda porque te has comprado un ventilador barato, pues tampoco es que se duerma muy bien. Pero el verano es más que eso. El verano, independientemente del tema laboral, es una estación que divide a la sociedad. Totalmente, ¿eh? Los extrovertidos se adueñan de las calles, de los bares, de las playas, colonizan todo el entretenimiento, como el resto del año, pero lo hacen estruendosamente, gritándolo en redes sociales y haciendo planes todos y cada uno de los días de agosto. Es una gente que tiene en la agenda agosto muchísimo más rayada que en el resto de meses. Es tanto su entusiasmo que el resto de seres humanos acabamos extasiados sin ni siquiera haber desayunado, medio dormidos a las 8 de la mañana porque el sol ya está en todo lo puto alto y no se puede dormir más. Agosto, para las otras personas, básicamente se resume en comprarse un ventilador no muy caro y sentarse enfrente el resto del mes mientras el tiempo pasa. Y no quiero que se confunda mi queja con un sentimiento de superioridad. Si la gente disfruta en agosto y yo no lo hago, el problema lo tengo yo, no ellos. Pero es mi Pero es podcast. tu podcast y te puedes quejar, faltaría y me más. quejo de lo Porque que me además da la una cosa gana. te digo, el problema lo tienes tú, lo que tú... Muy bien. La gente esta que le flipa el verano, yo no me fío de No ellos. es trigo limpio. No es trigo limpio. Y punto. Y de ahí no me vais a Exacto. sacar. Haceos vuestro podcast y habláis bien del verano y de lo que Exactamente. mola hacer cola para ir a Exactamente. una cala y cosas así. Nah. Que lo he visto yo. Aquí no se va a hablar bien del verano. Y es que yo estoy ocultando algo. Montipiro, yo tengo un trauma. A ver, tampoco... Te quiero decir, 0 unidades de personas sorprendidas con que tú tengas traumas. Ni yo. O sea, que vamos, que se pone... no, algo... La tostada nos la podíamos oler, pero bueno, concreta, ¿cuál trauma? El verano para mí ha sido siempre un símbolo de lo que pudo ser y no fue. Un lugar donde se prometen sueños de felicidad y que no se cumplen. Y mientras unos se evaden y aprenden a ser felices unos días, y yo no puedo sino ser consciente que todo no es más que un espejismo. Yo me enamoré por primera vez en verano, y el verano me arrebató también ese primer amor. Bueno, esto es una experiencia bastante universal. Pero bueno, si tú la Probablemente quieres no soy vivir nada como raro. algo que solo te ha pasado a ti, adelante, que es tu momento. Es tu momento. Estaba en segundo de bachillerato, cuarto de la ESO para los más jóvenes. Ella se llamaba Beatriz. La primavera nos regaló sus primeras notas de alegría y los chavales empezábamos a sentir cosas que no sentíamos antes. Todo era nuevo e intrigante. También empezaban las excursiones y en una de ellas Beatriz y yo empezamos pues como a tontear. Llegó junio y los viernes después de clase era imperativo acudir a la playa donde todo era absolutamente mágico. Todos juntos, toda la clase, éramos felices jugando al vóley, a las palas o cualquier pseudodeporte inventado que nos permitiese empujarnos y tirarnos a la arena. Y me enamoré. Y también me quemé la piel por no ponerme crema, pero entonces, bueno, era algo secundario. Bueno, estuve 24 horas en cama por las quemaduras en mi piel, pero bueno, como estaba enamorado era algo secundario. Era guay. Pero entonces acabó el curso. Beatriz y yo nunca llegamos a besarnos porque a mí me cuesta llevar la iniciativa y el verano se la llevó. La alegría del calor y el tiempo libre la llevó por otros caminos y la separó de mí, que me pasé el verano pensando en ella, soñando en el día que empezara el curso. Por entonces no había ni móviles y casi nadie tenía internet, así que no había ningún tipo de contacto. La llamé un par de veces a su teléfono, pero
pero nunca contestó. Vaya. Porque no estaba en su casa de Valencia, porque no había móviles. Entonces tú llamabas a la casa de alguien y si no estaba en esa casa no podías contactar con ella. Cuando empezó el nuevo curso, ella volvió, pero con un novio que además era repetidor. Ostras. Y además ese repetidor repetía curso en nuestra clase. Horroroso. Fue un durísimo golpe. Desde entonces odio el verano y toda la tontería que desprende. Odio su banalidad y sus falsas promesas. Creo que es una estación cruel con el que no está totalmente a bordo y se rinde a su dominio y encima lo vende con una sonrisa. Si no te gusta enseñar tu cuerpo, te jodes. Es más, tu Instagram se va a llenar de culos. Vivimos en una culocracia, Montipeiró. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Culos que, ok, son culos. A todos nos gustan los culos. Pero son culos que van a hacer que te sientas mal con tu culo. Que hasta hace un par de años no pensabas que hubiese nada malo con él. Pero mira, aquí estamos. Si estás ya cansado de estar en un sitio, te jodes porque va a ser de día hasta las 10 de la noche y es raro que te vayas de día a tu casa. Si no tienes mucho dinero o no te apetece viajar, no importa, tienes que viajar porque todo el mundo viaja y si no lo haces te vas a sentir mal contigo mismo porque no estás viajando. Es más, viajar a lo tradicional ya está desfasado. Ahora tienes que alquilarte una furgoneta o una caravana, aparcarla junto a la playa, pasar la noche allí, aunque no pegues ojo y todo huela a pies, tienes que hacerte una foto al amanecer y escribir ojalá despertar aquí todos los días. Qué asco. O sea, ojalá no despertar nunca en esas circunstancias. Para seguidamente ir a cagar detrás de un matorral sin que te vean los otros 100 turistas que han aparcado a vuestro lado. Hay un efecto alucinante de lo que es el veraneo del siglo XXI respecto a lo del siglo anterior. El tema fotos. En el siglo pasado era recurrente una broma, no sé si tú la recuerdas, me imagino que sí, que fueras a visitar a unos amigos a su casa y ellos te enseñaran sus fotos de viaje. Eso era considerado gracioso porque era algo horrible que podía pasarle a cualquiera. Claro, y luego la gente critica a Instagram cuando Instagram nos ha librado de eso. Efectivamente, es que ahora nuestra normalidad, las redes, Instagram en este caso, son un álbum de fotos en pequeñas dosis y a diario. Y que puedes bloquear. Claro, pero si lo bloqueas, claro... Puedes bloquear o puedes dejar de seguir, que es la mejor cosa que hay en las redes sociales, es dejar de seguir, porque puedes ser una rata cobarde que no bloquea y tienes lo mejor del bloqueo y lo mejor de no dar la cara por el bloqueo. Lo malo es que eso es transversal. Hasta las mejores personas que durante el año te gusta seguir en Instagram, en verano te enseñan sus culos y sus caravanas y sus calitas. Y sus calitas. Y te las comes con patatas mientras tú estás pegado al ventilador. Bueno, a mí me gusta normal. ver eso porque, quiero decir, a mí me gusta mucho el cringe veraniego y me gusta, yo disfruto mucho de ver a la gente en la playa. Yo no. Porque yo lo detesto la playa. Quiero decir, para mí que la gente vaya a la playa a pasárselo bien es una cosa que no... para mí de verdad no lo consigo entender. Yo no lo entiendo es que es como si me dijeras que para pasártelo bien, no sé, te vas a ser agricultor o algo así. O sea, no, me voy a recoger cebollas, a las 12 del mediodía de un día de agosto porque es que me flipa, que bien me lo paso. Sí, pues vamos unos amigos allá a recoger cebollas. No entiendo, ¿sabes? Sí, yo tampoco. Yo en cuanto veo a alguien en la playa, lo primero que pienso es en la vuelta ducharme. Tengo ganas de ducharme. Lo primero que pienso cuando pienso en la playa es en ducharme y quitarme la arena encima. Tengo que decir que tengo que rebajar un poco porque yo tengo alergia al sol. Entonces para mí a la playa es una pesadilla. Porque para poder llegar a la playa sin morir, tengo que embadurnarme en toneladas de protector solar. Además tengo que llevar gorra, gafas de sol, sombrilla, reaplicarme el protector sobre una piel que como ya está previamente pegajosa, se ha adherido la arena y sobre esa arena otra capa. Mantener la dignidad es complicado. Pero es verdad que cuando he ido a la playa en octubre o en temporadas donde los rayos UVA y UVB dan un poquito de tregua y no inciden de manera absolutamente perpendicular a la Tierra y me dejan un poquito en paz, he llegado a disfrutar. Claro, si el problema no es la playa, el problema es agosto, el problema es el calor, el verano, el sol... Pero claro, sí, es que en mi realidad yo no la puedo desligar de esa movida. Entonces, para mí es un puto infierno. Aún así, cuando yo he ido a la playa y me lo he pasado bien un ratito, media hora. Claro. O sea, de rollo, vale, está guay, está el agua, te metes en el agua, no sé, con un poco de suerte no te pica una medusa, ni te cruzas un condón. Bien, eso está bien. Pero esa gente que está un mes tumbada en la playa, ¿qué hacen? No lo sé. ¿Qué hacen? No lo sé. No lo puedo entender. No o sea, de lo verdad sé. que es un puto misterio para mí. En fin.
Ellos verán. Yo creo que pues no sé, pues igual la playa es para la gente joven. Supongo. Es para Como los todo. jóvenes. Que se enamoren, que hagan pseudo deportes donde tirarse a la arena, enamorarse Claro. y destrozar su vida para siempre. Pues supongo que ese es el sentido. El caso es que odio el verano porque en el fondo es neoliberal. Sobre el verano se cimenta el capitalismo actual. Toda la explotación laboral a la que nos vemos sometidos está exclusivamente mantenida por la eterna promesa de agosto. Trabaja duramente en algo que odias durante 11 meses para en agosto poder vivir la vida que quieres. Lo odio y no pienso participar en ese juego. Desde que estoy en el mercado laboral siempre he intentado librar en septiembre, porque es un mes maravilloso. El calor amaina, todos los negocios abren, las películas buenas se estrenan, comienzan las nuevas temporadas de series, podcasts y un sinfín de buenas ideas se materializan y siempre me ha parecido genial tener tiempo libre para disfrutarlo. Mucha gente asocia septiembre a la vuelta a la realidad y creo que tienen razón, pero yo no lo veo como algo malo. Septiembre es probablemente el mes más real, más auténtico, es el mes que nos pilla trabajando, pero también es el mes donde somos más nosotros mismos, con ideas, con planes, con ideas de futuro que vamos a poner en práctica durante todo el año, no la puta mierda que somos en agosto, que estamos hartos de todo y de todos y estamos agotados después de un duro año y lo único que queremos es ponernos ciegos, bañarnos y tomar el sol sabiendo que al día siguiente nadie nos va a tocar las pelotas. Para mí no hay color, septiembre será más oscuro, pero es mucho mejor que el puto agosto de mierda. Hemos terminado nuestro primer programa de la 4ª temporada. Efectivamente. Recordad que tenemos un Patreon, patreon.com/todomal, donde podéis financiar vuestro querido podcast. Efectivamente. No hemos hablado cómo va a ser esta temporada ni nada con nuestros oyentes del podcast. Bueno, que se lo vayan encontrando. ¿Que se lo vayan encontrando? Sí. ¿Quieres tú? Yo creo que sí. Vale. Tampoco va a cambiar mucho. Sí, la información privilegiada la tienen nuestros Los Patreons. Patreons. Si quieres tener información privilegiada, suelta la pasta. Desde 2 euros al mes puedes ayudar a financiar Todo Mal. Lo agradecemos de todo corazón porque bueno, trabajamos mucho y muy duro y nos gusta cobrar por ello. Claro. Somos transparentes y somos honestos. Así que nada, seguiremos los domingos en iVoox, los lunes en YouTube, patreon.com/todomal, ahí estamos con contenido exclusivo. Además, si accedes ahora puedes recuperar un montón de contenido exclusivo de otras temporadas. Y nos vamos a despedir con una canción que se llama Witches Are Witches de Starbenders, que es una banda norteamericana de los suburbios de Atlanta, Georgia. Bueno, está bien. Sí, y me gusta muchísimo, Es una banda de rock formada por 2 mujeres maravillosas y 2 hombres que me dan igual. Vale. Y se salen. Así que la semana que viene, más y o o peor.